Gracias, presidente. Antes de comenzar, quería agradecer a los secretarios de la Comisión de Presupuesto, que tuvimos más de casi 2 meses de trabajo arduo, a los compañeros ediles de la Coalición Republicana, a los compañeros ediles del Frente Amplio, a los taquígrafos, a todos los que estuvieron asesorando en la tarea durante el tratamiento. Y en particular me quiero dar una licencia para agradecerle al equipo que me ayudó todos estos días de trabajo, a Lucio Leiva, a la contadora Graciela Queirúa, a la licenciada Ximena Benítez, a la doctora Claudia Dramis, al señor Carlos Correa, al contador Daniel Urgoiti, al contador Juan Esquivel, al doctor Germán Guariglia, que estuvieron trabajando y poniéndole cabeza, tiempo y dejando otras tareas para poder tener un buen tratamiento de presupuesto departamental en esta ocasión. Estamos ante un presupuesto que nos trae la Intendencia, esta nueva administración que pensábamos que con ese lema que pregonaba en la campaña electoral, un nuevo Montevideo, iba a traer transformaciones grandes para la ciudad y para el manejo de los recursos públicos montevideanos. Y sin embargo nos encontramos con un presupuesto que no reorganiza las prioridades ciudadanas y que no atiende las reales urgencias de nuestro departamento. Y como decía el señor Edil Abdala, entendemos que este presupuesto es un presupuesto de continuidad. Cambia la administración, cambia el relato, pero no cambian las prioridades a atender en este quinquenio que tenemos por delante. Y ese es el principal problema de este presupuesto, porque lo que importa es cuánto se gasta, pero más importa saber es cómo se gastan los recursos de los montevideanos, y por los cuales todos hacemos un esfuerzo muy importante para que la ciudad cambie. Es un presupuesto que proyecta 36.000 millones de pesos para distribuir en diferentes departamentos, unidades, programas y objetivos estratégicos que comentaremos más adelante, pero que en el esqueleto no cambian los guarismos de la administración anterior. Hay un 25% para el Departamento de Desarrollo Ambiental, que es uno de los más importantes, que tiene la gestión de la basura, una de las prioridades de los montevideanos junto a la movilidad actualmente. Y no cambian esos guarismos durante este quinquenio. Tiene un 14% del presupuesto total destinado a movilidad. Tampoco cambian los montos en ese rubro, en ese destino. Y tiene una menor porcentaje del 13% de la inversión, cuando en el quinquenio anterior, en el año 2024, la inversión suponía un 14,8% de los egresos de la Intendencia. Y en materia de gasto de funcionamiento, este presupuesto le destina el 38% al funcionamiento interno, del quehacer del día a día de la Intendencia. Y de ese 38%, 14.000 millones en total, 400 son para obra vial y 1.900 para la división limpieza, que como decíamos es la división que atiende el problema más importante y la emergencia de los montevideanos, que es una emergencia sanitaria y es el problema de la basura en las calles. Y estas dos áreas tan importantes como son la vialidad, la obra vial y la limpieza, corresponden solamente el 13% del total del presupuesto que tenemos hoy aquí para estudiar. Por tanto, el problema es, como decíamos al inicio, un problema de prioridades, que no están definidas como entendemos y como entienden todos los montevideanos, que en el sentido común, que al parecer de la administración es el menos común de los sentidos, no se encuentran reflejados aquí. Por otro lado, el rubro que no cambia y se mantiene, y pensamos que con algunas medidas que tomó el intendente Vergara al inicio de recortes en el rubro cero, bueno, en realidad este presupuesto viene a plasmar la misma lógica presupuestal para el rubro cero de la Intendencia, representando el 46% del total. No se limitan las compensaciones, no se recortan las discrecionalidades, no se recortan las horas extras, no se recortan el sexto día. Pero entendemos en ese sentido que no hay una prioridad en las cosas que se necesitan priorizar en este momento. Y para poner un ejemplo de lo que es el rubro cero, vamos a seguir pagando 149 millones de pesos para funcionarios en el casino. Vamos a seguir pagando 226 millones de pesos de funcionarios de TV Ciudad y vamos a seguir pagando 83 millones de pesos de funcionarios en el Centro de Fotografía de la Secretaría General. La Intendencia se plantea, para poder financiar sus gastos durante el quinquenio,
se plantean unas proyecciones optimistas que derivan del presupuesto nacional emanado del Poder Ejecutivo Nacional. Unas proyecciones que a la luz de Laura Tavares son optimistas, pero que en la exposición de motivos nos las muestran así y son las que tienen, que hablan de una relativa estabilidad de precios, hablan de una estabilidad del dólar, hablan de un crecimiento de la economía casi que el doble del quinquenio anterior, 2020-2025, cuando sabemos que todos estos supuestos macroeconómicos no se van a cumplir. Y estamos hablando de que esas proyecciones son las que hacen a los ingresos. Entonces estamos entendiendo que los ingresos van a ser menores y que afrontar el gasto proyectado va a ser un problema y que en las sucesivas rendiciones de cuentas vamos a tener que ajustar, la Intendencia va a tener que ajustar el gasto para poder afrontar la gestión. Y lo vemos en los ingresos, por ejemplo, vehiculares, cuando la ejecución fueron 8.800 millones de pesos en el 24 y ahora se proyectan 10.200, cuando esos ingresos están a la baja. En la en la tarifa de saneamiento, la ejecución en el 24 fueron de 2.600. La ejecución en el 25, que es un dato que no teníamos, pero lo tuvimos en la comisión por parte de la directora, fueron 2.300 millones de pesos y se proyectan 3.000. Hay una diferencia deficitaria de 700 millones de pesos. 700 millones de pesos, repito, de dinero que no va a estar y se está proyectando en este momento. Por eso es importante tener en cuenta las proyecciones porque son y hacen a la cuestión de las políticas públicas que se van a financiar a través de estos ingresos que a la luz de la realidad y no de los números va a ser un problema a atender. La Administración debería haber dado señales de mayor prudencia que no está dando en este momento y salir de esa lógica de planificación grandilocuente y empezar a pensar con más rigor en los ingresos y en la realidad montevideana. Es una administración que pretende decirle que, a nuestro juicio, no tiene los recursos necesarios para atender la esencialidad y nos viene a pedir más adelante dinero para atender lo urgente. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está? ¿En dónde se pone el dinero de este presupuesto si no es en atender las urgencias de los montevideanos? Para eso la Intendencia nos trae 9 objetivos estratégicos y en esos grandes planificaciones por dónde va el rumbo de esta administración en cuanto a política pública, nos hablan en primer lugar de un Montevideo del bien común. ¿Y cómo podemos decir que un Montevideo es del bien común cuando campean las injusticias, cuando tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en función de los servicios que la Intendencia le brinda? ¿Cómo podemos decir que hay Montevideo del bien común cuando los montevideanos pagan sus tributos y tienen aguas servidas en la puerta de su casa? Cuando pagan sus tributos y no tienen las veredas como deberían estar, arregladas. Que pagan sus tributos y tienen todavía demoras de más de 1 año o 2 años en arbolado, en iluminación. ¿Cómo podemos decir que ese es un Montevideo del bien común? ¿Cómo podemos decir que es un Montevideo del bien común cuando esta administración, a la luz de este presupuesto, no prioriza la cuestión de la seguridad y la convivencia? No prioriza atender el vandalismo, porque no hay un solo peso para destinar a los muros, a las pintadas que afean la ciudad, que tuvimos que pedir por favor que reasignen dinero para mantener el ornato público, para mantener el patrimonio de todos los montevideanos. Tuvimos que pedir por favor que lo hagan, que den dinero para eso, porque no estaban las prioridades de esta Intendencia. ¿Cómo podemos decir que es un Montevideo integrado y equitativo cuando tenemos 23 policlínicas que defendemos, que existan, pero no tienen atención primaria en salud mental en todas sus puertas? Cuando las enfermerías dicen que están abiertas pero no tienen enfermeros porque faltan recursos humanos. ¿Cómo podemos decir que es un Montevideo integrado y equitativo cuando la Intendencia se olvidó de los cementerios? Se olvidó en el quinquenio anterior porque dijeron que iban a tener 100 millones de pesos y ejecutaron 30, y ahora nos horrorizamos cuando le preguntamos cuánto es la totalidad de la inversión en cementerios y nos cuentan, haciendo nosotros la cuenta, la suma de 16 millones de pesos anuales para los cementerios de la ciudad, que debería ser un espacio que hay que revitalizar porque es la memoria y el recuerdo de los montevideanos. En tercer lugar, como objetivo estratégico nos hablan de un Montevideo sostenible y resiliente. Y en la exposición de motivos se habla de coherencia, previsibilidad, sostenibilidad en la gestión de los residuos y el ambiente. Y cuando viene el director Herú
con un departamento que se jacta de tener más de 80 objetivos estratégicos específicos de su departamento, no nos cuenta con qué va a afrontar el plan de gestión madre, que es el plan de limpieza, que va a atender casi el 60% de los hogares, no nos cuenta con qué plata lo va a destinar. Levantamos la abstención. 30 en 30, continúe. Gracias, presidente. No nos cuenta con qué va a destinar esos fondos, porque no los tiene proyectados en este presupuesto. Y ahí es donde vemos dónde están las prioridades. Si no es en este presupuesto donde deben estar las asignaciones para la limpieza, ¿dónde están? ¿Cómo le puede pedir a los montevideanos más dinero para las cosas que pagan todos los días de sus impuestos, que para que no tener una bolsa de basura tirada al lado de un contenedor? Cuando le hacemos la pregunta no sabemos cuánto salen los camiones, no sabemos cuánto salen los contenedores soterrados, no sabemos cuánto salen los nuevos recursos humanos que se necesitan y menos sabemos cuánto salen los contenedores pequeños que van a ir en cada casa. Tampoco entendemos que esté aquí una de las principales prioridades son sanitarias. Obviamente viene en nuestra presupuestal nuevamente, que es el colector de Punta Carretas, que tiene su vida útil hasta el 2030, y en este presupuesto algo que estamos diciendo que es urgente para la calidad del agua de la gente que se va a bañar a la playa de Montevideo y para la calidad de agua de Montevideo en general, no tenemos asignados recursos para el colector de Punta Carretas. Tampoco hay inversión en reparar y renovar el equipamiento de mediciones de la calidad de agua y de cuerpos y cursos de agua. ¿Cómo nos pueden venir a decir que hay sostenibilidad, calificar de sostenible una política pública cuando no siquiera la podemos medir? ¿Por qué? Porque no hay prioridades de recursos para poder medir y poder, en función de esos análisis, trabajar en política pública para mejorar los espacios que a la luz es, porque solo basta con oler el arroyo Pantanoso, el arroyo Miguelete para entender que hay una emergencia sanitaria en materia de los recursos hídricos de la ciudad. La red Arteaga. 4.000 personas están esperando que se le repare la red de saneamiento de Montevideo y no hay recursos suficientes en este presupuesto para atender la red Arteaga. Cuando nos hablan de Montevideo más ágil y conectado, le pedimos por favor que traigan un plan de movilidad. Y no hay plan de movilidad. Una prioridad, hay 100.000 autos más que en el de 2020, andando en la misma ciudad, en las mismas calles, rotas, con las mismas normas de vialidad que ya están perimidas en el tiempo. Por favor, tráiganos un plan de movilidad. Y lo único que nos traen son 400 millones de pesos para atender red que está en estado regular para pasarla a estado muy bueno. No se atiende la red que está en estado pésimo. Léase la que tiene cráteres en las calles, no del centro, de la periferia de Montevideo. Estamos ante un sistema de transporte anquilosado que no se actualiza. La paramétrica en la cual se basa el precio del boleto, que es y atiende el 65% del precio total del sistema, no se actualiza desde el año 2010. Y tampoco se trae aquí un análisis de la paramétrica para poder adecuar y que este sistema de movilidad redunde en beneficios para el vecino y no para las empresas de transporte. Como decíamos, 400 millones de pesos para la red vial, y además se le descienden en un 70 millones, terminando del 27 siguientes en 330 millones para cada año. Y sin embargo vamos a gastar año por año 50 millones para ciclovías. Ahí es donde están las prioridades de la Intendencia de Montevideo. En quinto lugar, Montevideo con desarrollo económico inclusivo. Tenemos fincas ruinosas en Ciudad Vieja que se caen, lo vimos hace unos meses, se caen las fincas de la Ciudad Vieja. Tenemos un casco histórico que nos da pena y nos da tristeza y los turistas es la primer cara que tenemos para el afuera y para el exterior y no los estamos atendiendo con este presupuesto. Tenemos un casino del Parque Rodó que da pérdida. Tenemos paradores que son esqueletos en la Rambla que se le podrían inyectar de políticas para que los privados puedan atender ahí y las licitaciones no llegan, no aparecen, no se abren a la competencia para poder usufructuar esos lugares y que tenga vida la costa montevideana. Eso es parte de la buena gestión que le estamos reclamando a la Intendencia de Montevideo y que debe atender como prioridad en este presupuesto. Sin embargo, en el punto número 6, el objetivo número 6, Montevideo de la cultura y el deporte. Acá sí la Intendencia sobremanera invierte en la gestión cultural. Programa Fortalecimiento de las Artes, 12 millones de pesos para 5 organizaciones de la sociedad civil, 5. Y recuerden, 16 millones para Necrópolis, todos los cementerios en los que todos
se mueren, nosotros no vamos a morir, sin embargo 5 organizaciones de la sociedad civil van a llevarse 12 millones de pesos anuales. Fiestas populares, 135 millones. Descentralización cultural, 205 millones. Y la fiesta de TV Ciudad, que redunda en la fiesta para 1,5 puntos de rating, que no es para todos los montevideanos, que la pagan todos los montevideanos y la ven muy pocos montevideanos, que la seguimos pagando. ¿Y por qué nosotros estamos en contra de este modelo de gestión cultural? Porque no es la Intendencia la que tiene que fijar la prioridad de la cultura. Es la Intendencia la que tiene que fijar las prioridades de lo esencial, porque si Montevideo y la Intendencia no se organiza, no se encarga de la basura, del alumbrado, de la vialidad, nadie se lo va a encargar. Sin embargo, la cultura, los agentes privados, los gestores culturales privados se van a encargar de la cultura. No es necesario que la Intendencia asuma esa responsabilidad como una prioridad de la gestión pública departamental. Montevideo participativo y con gobierno de cercanía. Por favor, nos vinieron a presentar una quita a los municipios en el fondo complementario de 100 millones, porque nos quieren decir que se lo van a asignar por esa vía en la cual se va a controlar, pero sin embargo del 2027 y siguiente se lo recortan. Le están haciendo un recorte a los municipios de Montevideo y nos vienen a hablar de un municipio, de un Montevideo participativo y con gobierno de cercanía. Por favor, no tendrían que haber presentado este objetivo estratégico si iban a recortarle los dineros a los municipios. Montevideo como referente regional e internacional, en su gran resumen de este objetivo son viajes al exterior, viáticos, traer artistas, ir a seminarios, foros. Y digo, ¿dónde está la prioridad de la Intendencia? Al montevideano, si hacen un foro, no le interesa. Al montevideano le interesa salir de su casa y no encontrarse con la basura, poder ir a su trabajo en menor tiempo, poder subirse a un ómnibus y que esté en condiciones. Los foros no le interesan. Si bien nosotros, como política pública, no venimos a desmerecer áreas enteras, no venimos a negar el valor que tiene la cultura, a negar el valor de la proyección internacional, pero entendemos que sí hay que ordenar las prioridades y eso es lo elemental. Antes de atender, promover la cultura, tenemos que atender la sanidad de la ciudad. Antes de atender el posicionamiento, tenemos que atender y hacerlo primero, que es el ABC, tanto que se jactaban algunas administraciones anteriores. Montevideo con gestión pública innovadora y de excelencia, señor presidente. Por favor, no nos pueden hablar de excelencia cuando para afrontar los servicios básicos de la ciudadanía necesitamos estos días, para afrontar los servicios básicos de la ciudadanía necesitamos horas extra. ¿Cuándo van a reorganizar la estructura del funcionamiento del personal de la Intendencia para no necesitar seguir gastando de más, generando en el 2024 1.000 millones de déficit en rubro cero, si no hay un plan ordenado de gestión en materia de los recursos de personal? Una gestión de excelencia debería redefinir las funciones del funcionariado, ajustar la remuneración, aumentar las inversiones en los servicios básicos de la ciudadanía, quitar procedimientos burocráticos que limitan las licitaciones y por eso duran años en concretarse algunas obras que merecen celeridad. Y en definitiva, no jactarse tanto de objetivos estratégicos a la luz muy bonitos y muy lindos de decir acá en el micrófono y en las pantallas y en las presentaciones, pero que no ponen el foco en lo esencial. Por eso la respuesta ante este presupuesto en nuestra parte y la coalición republicana es no. No vamos a acompañar un presupuesto que no prioriza la vialidad, que no prioriza la limpieza, que no prioriza el saneamiento y que prioriza la burocracia, que prioriza mantener las inercias y no revisarlas, que no pone al ciudadano primero, sino que pone a la administración primero, y que obviamente las áreas en las cuales se atienden tienen una prioridad relativa, pero no es la prioridad esencial que tiene que atender Montevideo. Por todo esto, señor presidente, es que nosotros vamos a votar negativamente, procurando que, más allá de las negociaciones que hemos tenido, con algunos artículos aditivos que hemos presentado para aportar y sumar a este debate, se puedan reasignar fondos en lo que nosotros entendemos que no es lo esencial, no nosotros, sino la gente, que le pide a la Intendencia de Montevideo que genere cambios en el ABC y sin embargo este presupuesto los pone en otro lado y no en las prioridades que Montevideo necesita y que le urgen a todos los montevideanos. Muchas gracias, señor presidente.